Módulo 5.1, la decisión de inversión. ¿Qué elementos básicos vamos a encontrar dentro del análisis de un proyecto de inversión? Bueno, obviamente lo que le da origen a la inversión, al proyecto de inversión, es la inversión propiamente dicha, ¿no? Bien, esta puede ser en activos fijos, en activos intangibles y en capital de trabajo. Activos fijos, bueno, es el ejemplo más sencillo, ¿verdad? La planta, los rodados, los inmuebles, los muebles, las computadoras, ¿sí? Todos los equipos necesarios para llevar a cabo la actividad. Y esto sabemos que se deprecia. Por otro lado, tenemos aquellos activos no fijos, ¿sí? No físicos, aquellos que denominamos intangibles. Y estos se amortizan. Un ejemplo de un activo intangible sería, bueno, si nuestro proyecto consiste en montar una fábrica desde cero, una empresa, lo que vamos a necesitar es inscribir esa empresa, generarla como persona jurídica. Es decir, todo eso va a llevar asociado lo que denominamos gastos de organización. Esos gastos de organización se van a activar y luego se van a ir amortizando. Si lo que queremos es, por ejemplo, no sé, poner un McDonald's. McDonald's es una empresa que ya está establecida, que ya está conocida en el mercado. Lo que nosotros vamos a hacer es obtener una franquicia. Para poder poner un negocio de McDonald's vamos a tener que pagar un derecho de ingreso, un canon de entrada a McDonald's. Bueno, ese canon para ingresar a ese negocio ya hoy conocido, seguramente también lo vamos a activar y lo vamos a amortizar en un determinado tiempo. Eso sería un ejemplo de activo intangible. Y el capital de trabajo es lo que trabajamos, valga la redundancia, en el módulo número 4, ¿sí? Que tiene que ver con el ciclo dinero, mercadería, dinero. Que si no quedó claro en la primera etapa, sería bueno que en esta sí lo quede, porque tiene una influencia muy importante dentro de un proyecto de inversión. Es decir, el dinero que necesitamos para financiar la operatoria en el día a día, en el corto plazo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros elementos necesitamos dentro de un proyecto de inversión o nos vamos a encontrar además de la inversión? Bueno, el flujo de fondos, propiamente dicho. Es decir, los ingresos y los egresos proyectados para la vida de este proyecto. Como ven en ese pequeño ejemplo, ¿sí? Tenemos el año cero. Generalmente cuando hablamos de año cero nos referimos al momento de la inversión, ¿sí? Y el año 1 o 2, en este caso, sería el horizonte de planeamiento. Es decir, acá estamos hablando de un proyecto de una duración de 2 años. Un ejemplo muy simple pero para entrar en calor. Para armar un flujo de fondos nosotros tenemos 2 métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo sería precisamente proyectar directamente los ingresos y los egresos. El método indirecto, que es con el que vamos a trabajar, es aquel en el que partimos del estado de resultados, todo aquello que están viendo en verde, ¿sí? Para hacer los ajustes necesarios, lo que vemos en rojo, para transformar ese estado de resultados en un flujo de fondos. Es decir, de lo económico o lo devengado, llegar a lo percibido. De esta manera nosotros obtendremos el flujo de fondos neto. ¿Qué componen el flujo de fondos? Bueno, las ventas, los costos, los gastos, ¿sí? Todo eso hace al flujo de fondos, es decir, aquello que va a generar el proyecto. Horizonte de planeamiento. Duración del proyecto. Bueno, eso ya hablé en el punto anterior. En este caso, en este ejemplo simple, la duración del proyecto, el horizonte del planeamiento es de 2 años. Y por último, y no menos importante por eso, es la tasa de descuento o tasa de corte. Es decir, ¿cuánto queremos ganar en ese proyecto de inversión? ¿Cuál es mi costo de oportunidad? ¿Cuál es la tasa mínima de rentabilidad que le voy a requerir a este proyecto de inversión? Nosotros vamos a trabajar con flujo de fondos proyectado en el tiempo. Recuerden los 7 conceptos claves en finanzas. Flujo de fondo. Es importante considerar el flujo de fondo, pero además es importante proyectarlo en el tiempo. Y si lo vamos a proyectar en el tiempo, debemos traerlo al presente,
¿sí? Descontar ese flujo de fondos, en este caso a la tasa de cuenta, la tasa de corte o tasa de costo de oportunidad que definamos. ¿Qué debemos considerar en el armado del flujo de fondos? Bueno, y esto es importante. Es el puntapié inicial. Si el flujo de fondos está mal armado, todo lo demás va a ser consecuencia de ese flujo de fondo mal armado, mal confeccionado, con lo cual nos va a llevar a una decisión errónea. Costos e ingresos incrementales. ¿A qué nos referimos con costos o ingresos incrementales? Bueno, ese incremental implica todos aquellos costos o ingresos que se van a generar exclusivamente por el proyecto. Es decir, que de no existir un proyecto, no existiría ese costo y tampoco existiría ese ingreso. ¿Sí? Por eso dice todo aquello que se genere gracias o por culpa del proyecto. Es decir, gracias sería un ingreso y por culpa del proyecto sería un egreso. ¿Okay? Es decir, a la hora de construir ese flujo de fondos, nosotros vamos a encontrarnos con un montón de datos. Dentro de esos datos tenemos que tomar aquellos que tengan que ver con el proyecto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, supongamos que la empresa venía vendiendo 100 pesos o 100 millones, como quieren ver. ¿Sí? Y, no sé, por incorporar una nueva maquinaria vamos a pasar a facturar 120 millones. Bueno, si antes vendíamos 100 millones y ahora pasaríamos a vender 120 millones por la incorporación de esa maquinaria, lo incremental, es decir, aquello que va a generar el proyecto serían esos 20 adicionales, ni los 120 ni los 100. 100 ya estaban, 120 se van a generar en total. Entonces, lo que va a generar el proyecto es ese 20 adicional. Ese sería el ingreso incremental que nosotros deberíamos considerar. Costos hundidos. Está tachado y está en rojo. Bueno, precisamente porque los costos hundidos no hay que considerarlos. ¿Por qué? Porque precisamente el concepto de costo hundido es aquel costo que se generó y que es irrecuperable. Por eso está hundido. ¿Cuál sería un típico ejemplo de esto? Bueno, llegando al proyecto de inversión propiamente dicho, es probable que se contrate a una consultora o algún especialista para que me haga una evaluación de este proyecto de inversión, ¿sí? Que me haga el análisis, que me haga las proyecciones, que me pase un informe. Bien, ese costo que hay que pagarle al evaluador es independiente de que yo lleve a cabo el proyecto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo contrato a esa persona, fijo honorarios y me entrega un informe. Listo, le pago, se va, terminó mi relación con esa persona. Ahora, yo puedo decidir llevar a cabo el proyecto o puedo decidir no llevarlo a cabo. Para eso precisamente encomendé ese análisis. Pero independientemente de esa decisión, yo le tengo que pagar igual al consultor. Con lo cual eso sería un costo hundido. Es independiente de que llevemos a cabo en el proyecto. Entonces no hay que castigar el flujo de fondos con ese costo. Costo de oportunidad. ¿Qué sería un costo de oportunidad? Aquello que dejamos de percibir por haber elegido alguna otra opción. Más o menos esa es la definición de un costo de oportunidad, ¿no? Bueno, quizás por llevar a cabo nuestro proyecto de inversión, algo que nosotros veníamos percibiendo, vamos a dejar de percibirlo. Bueno, eso es un costo de oportunidad que me genera el proyecto y lo voy a tener que reflejar en el flujo de fondos. ¿Cómo lo voy a reflejar? Y con signo negativo, porque es algo que dejo de percibir. ¿Okay? Y de la vereda de enfrente puede ser que un proyecto genere ahorros. Es decir, yo antes gastaba 100 y gracias al proyecto voy a pasar a gastar menos, 80 por ejemplo. Bueno, esos 20 que dejo de gastar corresponde a un ahorro que genera el proyecto. De no llevar a cabo el proyecto yo no tendría ese ahorro. Entonces ese ahorro lo tenemos que reflejar en nuestro flujo de fondos. ¿Cómo? Bueno, es algo positivo, con lo cual se refleja de manera positiva. ¿Y qué pasa con el financiamiento? Bueno, ustedes van a leer en la bibliografía que las decisiones de inversión deben ser independientes de las decisiones de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto?
que yo no debo elegir un proyecto por si el financiamiento me produce un efecto positivo o no. Yo debo elegir un proyecto independientemente de su fuente de financiamiento, es decir, si el proyecto en sí es rentable o no. Ahora, ¿cuál es el enfoque que nosotros le vamos a dar a los flujos de fondos? Nosotros vamos a trabajar el flujo de fondo desde el punto de vista del inversionista. Hay varias formas de trabajar el flujo de fondos. Puede ser desde el punto de vista de la rentabilidad del proyecto, desde el punto de vista de la rentabilidad del inversionista y otras alternativas más. Como lo vamos a analizar desde el punto de vista del inversionista, entonces vamos a incorporar el financiamiento, porque en definitiva lo que le interesa al inversionista es saber cuánto le va a quedar una vez que paga la deuda. ¿Tá? Solo por considerarlo desde ese punto de vista es que vamos a incorporar el financiamiento dentro del flujo de fondos. Si no, no deberíamos considerarlo. ¿Okay? Bueno, ¿cuándo un proyecto crea valor? ¿Sí? En definitiva, recuerdan que la función del gerente financiero es crear valor, generar valor, maximizar el valor de la empresa. ¿Cuándo estaríamos creando valor desde el punto de vista de un proyecto de inversión? Toda vez que al descontar ese flujo de fondo a esa tasa mínima requerida, lleguemos a la siguiente conclusión, que el valor actual neto nos arroja un valor superior a cero, o puede ser igual a cero, lo ideal es que sea mayor a cero, pero si es igual a cero implica que nos estaría dando la tasa exactamente requerida, ¿sí? Y que la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de corte, es decir, a esa tasa mínima requerida. Es decir, si la TIR fuese del 25% y yo le pedí el proyecto un 20%, significa que me está dando más allá de ese 20%. ¿Okay? Ahora, ¿qué hubiese pasado si me daba un 20%? Bueno, quiere decir que el proyecto me iba a rendir exactamente lo mismo que le pedí. Entonces, bajo estas circunstancias, estos son los parámetros que vamos a tener que considerar a la hora de analizar si un proyecto de inversión sería conveniente o no. Bien, ustedes tienen ejercicios resueltos y acá como modo de ejemplo, para ver a grandes rasgos, coloqué la solución del ejercicio 5.12, donde vemos, ¿sí?, que en la primera parte tenemos el estado de resultados, ¿sí?, es decir, ventas, costos, gastos, impuesto a las ganancias, utilidad neta. ¿Sí? Fíjense que acá el año 0, ¿sí?, el año 0 no tiene nada dentro del estado de resultados, pero sí tenemos para el año 1, para el año 2 y para el año 3. Una vez que hicimos, que reflejamos la utilidad neta, para llegar al flujo de fondos, lo que vamos a hacer son los ajustes necesarios para transformar esto, que es bajo el criterio de lo devengado, en esto, que es bajo el criterio de lo percibido. Es decir, llegar a un flujo de fondos neto. Dinero que ingresa, dinero que sale. Bien, entonces, tenemos las ventas, menos los costos, menos los gastos, llegamos a la utilidad neta. ¿Por qué tenemos acá la depreciación sumando si la depreciación sabemos que resta? Bueno, es que la depreciación está reflejada restando en el estado de resultados. Pero, cuando armamos el flujo de fondos, lo tenemos que sumar, porque de esa manera lo que estamos haciendo es anular el efecto. ¿Y por qué quiero anular el efecto de las depreciaciones? Porque las depreciaciones no implican una salida de caja, entonces tengo que ajustar ese concepto. Bien, resultado de venta de la maquinaria, lo mismo. El resultado de la venta de maquinaria va en el estado de resultado porque es algo económico. ¿Por qué lo ajusto acá? Porque no me interesa el resultado de la venta de maquinaria, sino me interesa el ingreso, es decir, el dinero que ingresa. ¿Ok? Bien, ¿por qué tengo la inversión en el flujo de fondos y no en el estado de resultados? Porque la inversión precisamente es un activo, nada tiene que hacer en el estado de resultados. ¿Ok? No obstante, como la inversión implica una salida de dinero, es por ello que está restando en el año 0. Bueno, acá aparece el financiamiento, el préstamo, ¿sí? Fíjense, en el año 0
lo reflejamos con signo positivo y en los años sucesivos con el signo negativo. Es decir, lo recibo en el año 0 y lo voy cancelando a lo largo de la vida del proyecto. ¿Qué significa este OK que está acá? Este OK significa que si sumo toda esta línea, me suma 0. ¿Y por qué eso estaría bien? Porque si tomo un préstamo, lo tengo que devolver a lo largo de la vida del proyecto. Es decir, termina el proyecto y esto tiene que quedar en 0. Bien, capital de trabajo. Bueno, esto tiene que ver con el ciclo de dinero, mercadería, dinero, ¿sí? Este es el dinero que vamos a colocar para financiar la operación. Puede ser que después requiera inyectar algo más, pero al finalizar la vida del proyecto, ese flujo de fondos, ese financiamiento a corto plazo, se debe recuperar. ¿Qué significa este OK? Este OK significa que sumando toda esta línea llego a 0. ¿Y por qué está bien? Porque eso implica que el ciclo dinero, mercadería, dinero ha concluido. Por eso tiene que dar 0. Si no da 0 significa que el ciclo no terminó y eso estaría mal. Bien, ¿qué más vemos aquí? Bueno, vemos BAM al 20%, TIR, tasa de rentabilidad financiera y periodo recupero. Usemos la tecnología. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen estos ejercicios resueltos en Excel y van a encontrar que en cada una de estas celdas tiene la fórmula que se utilizó. Bueno, amíguense con ellas porque así vamos a trabajar. No vamos a resolver el BAM, la TIR ni nada de esto de manera manual, dado que el BAM se calcula en Excel o en una calculadora financiera o en un celular. Vayan buscando algún aplicativo que puedan bajar en el celular, están disponibles en internet, son libres, y practiquen cómo calcular el BAM y la TIR porque así lo vamos a trabajar. El día del examen vamos a trabajar con la tecnología. ¿Ok? Bien, ¿qué significa que el BAM al 20% arroje estos 6.000 pesos? Bueno, eso significa que el inversor dijo que apostaría a este proyecto, invertiría en este proyecto, siempre y cuando este proyecto le arroje una rentabilidad mínima del 20%. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos al futuro y trajimos cada uno de estos valores al momento 0, actualizados a una tasa del 20%. ¿Y a qué llegamos? Cuando llegamos al momento 0 con todos esos flujos de fondo actualizados, restándole la inversión, a que nos sobran 6.000 pesos, 6.051,38. Ok, ¿y eso qué significa? Eso está significando que el proyecto me rinde más que un 20%, porque si yo fui al futuro y le quité la tasa del 20% y me quedo con 6.000, significa que esos 6.000 me los está arrojando por encima del 20%. ¿Y qué significa eso? Y que el proyecto me da más que el 20%. ¿Cuánto más? Bueno, calculamos la TIR. Y ahí confirmamos que el rendimiento que promete el proyecto es superior a nuestro requerimiento. En este caso, el rendimiento que estaría prometiendo el proyecto es de un 21,86% versus el 20% que habíamos otorgado como un mínimo. Con lo cual, parados a esta instancia, podríamos decir que este proyecto sería conveniente, ya que permitiría obtener la rentabilidad requerida del 20%, recuperar la inversión y además de todo eso, ¿sí?, obtener un excedente de 6.051,38, por encima de lo requerido. ¿Sí? Otras herramientas adicionales para evaluar un proyecto de inversión es la tasa de rentabilidad financiera, que en realidad si acá está expresada en términos porcentuales, pero me gusta más analizarla en términos de valores absolutos. ¿Qué significaría esto? Bueno, que en realidad nosotros estaríamos obteniendo un adicional de 3 centavos, esto si lo pasamos a pesos y serían 3 centavos, por cada peso invertido, luego de obtener la rentabilidad requerida. ¿Por qué luego de obtener la rentabilidad requerida? Porque precisamente para calcular la tasa de rentabilidad financiera, lo que nosotros hacemos es BAM sobre inversión.
Y cuando hablamos de inversión, en realidad no nos referimos a estos 250.000, sino a los 160.000. ¿Por qué? Porque es la inversión neta. Es decir, la inversión del proyecto es 250, pero si a mí me financian 100.000 y por otro lado tengo que poner 10 por capital de trabajo, en realidad lo que sale del bolsillo del accionista, del inversionista, son estos 160.000. Y por último, el periodo de recupero. ¿Qué me da el periodo de recupero? Bueno, si es periodo, lo que me va a dar es días, años, meses. Es decir, la respuesta es en tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo que tardamos en recuperar la inversión. Y es importante esto, es lo más importante, es la principal preocupación del inversionista, saber en cuánto tiempo recuperaría su inversión. En este caso, la inversión se recuperaría en 2 años y 343 días aproximadamente. ¿Sí? Esto es casi finalizando el tercer año. ¿Okay? Esto es más matemático que realista. ¿Sí? A fines ejercicios lo vamos a expresar de esta manera, pero en realidad si tuviéramos que dar una respuesta concreta sería casi finalizando el tercer año. ¿Ok? Bien. En la siguiente hojita vemos un gráfico donde expresamos el BAM como una función decreciente de la tasa de interés, es decir, de esa tasa de corte. ¿Qué significa esto? Fíjense, si bien es matemático, tiene mucho que ver con la conclusión a la que vamos a arribar, ¿sí? Cuanto mayor sea la tasa que yo le exija al proyecto, ¿sí? Es decir, cuanto mayor sea esa tasa que voy al futuro y traigo esos flujos de fondos, menor va a ser el BAM, porque cada vez le estoy exigiendo más. Va a llegar un punto que en la tasa que le voy a exigir me va a arrojar un BAM igual a 0. ¿Qué significa eso? Bueno, que justo la tasa que le estoy requiriendo es la tasa que estaría rindiendo el proyecto. En este caso es cuando la TIR es igual a la tasa de corte. ¿Okay? ¿Y qué pasa de este punto hacia la derecha? Es decir, ¿qué pasa cuando la tasa que le requiero al proyecto es superior a la rentabilidad del proyecto? Bueno, me va a arrojar un BAM negativo porque precisamente el proyecto lo máximo que me puede rendir es la tasa interna de retorno. Si yo le exijo más que esa tasa, que es única, en principio hay algunas salvedades, ¿sí? Siempre el proyecto me va a dar negativo. Es decir, en la TIR el BAM es igual a 0. Si la tasa de corte es inferior a la TIR, el BAM va a ser positivo. Si la tasa de corte es superior a la tasa interna de retorno, el BAM va a ser negativo. Bien, hasta ahora lo que fuimos viendo fue en un contexto de certeza, es decir, asumimos que ese flujo de fondos, que esas ventas, que esos gastos, esos costos y esos gastos serían certeros, pero sabemos que nada es certero. Entonces a este análisis vamos a agregar decisiones de inversión bajo incertidumbre, es decir, ante la incertidumbre de los resultados, ¿qué herramientas podríamos aplicar como para acotar un poco de esa incertidumbre? Esto viene asociado al riesgo, por supuesto. ¿Okay? Dentro de las herramientas que existen, tenemos dos: el análisis de sensibilidad y el análisis de escenario. El análisis de sensibilidad, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente sensibilizar el proyecto, empezar a tomar variables, cambiarlas, para ver cuál es el impacto que tiene esa variable sobre el resultado final, por ejemplo, sobre el BAM. Y vamos a ver, lo que nos interesa de todo esto es determinar cuál es la variable crítica, es decir, cuál es esa variable que hace, ¿sí?, que tiene mucho peso, mucho impacto por ejemplo, en este caso, en el BAM. Acá doy 3 ejemplos muy simples, ¿no? Supongamos que en un proyecto A, determinamos el flujo de fondos, proyectamos y llegamos que el BAM es igual a 100 pesos o 100 millones, como quieran verlo. Bien, define 3 variables, por ejemplo, el precio de venta, la mano de obra y el alquiler. Vamos al primer caso. Dije, bueno, el precio de venta lo voy a incrementar
flujo de fondos, la variable precio de venta, le modifican un 5%. Como todo esto lo hice en Excel, automáticamente el BAN se recalculó. Me dice, bueno, ante un cambio en el precio de venta del 5%, luego el BAN es de 110. ¿Cuál fue la variación del BAN respecto de la situación original? El BAN se incrementó en un 10%. ¿Es el precio de venta una variable crítica? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque el precio de venta lo incrementé en un 5% y su impacto en el BAN fue de un 10%. Con lo cual, toda vez que esa variación supere, ¿sí?, la variación al resultado final, supere la variación que le apliqué la variable, estamos hablando de una variable crítica. Lo mismo ocurre con la mano de obra, ¿sí? En este caso, al aumentar el costo en un 5%, el nuevo BAN se reduce, obviamente, porque es mayor costo, menor rentabilidad, ¿sí? Se reduce a 90 pesos. Eso implica una variación del 10%, es decir, el BAN se redujo en un 10%. ¿Es una variable crítica? Claramente que sí, porque modifiqué la mano de obra un 5%, pero su impacto en el BAN fue de un 10%. Y en el último ejemplo, en el alquiler, también apliqué la misma variación de un 5%, pero el BAN ahora me arroja 97,50. Esto implica una variación del 3%. ¿Es una variable crítica? No. ¿Por qué? Porque la modificación fue de un 5% a la variable y en el resultado final apenas de un 3%. ¿Okay? Bien, esto es un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa en el análisis de escenarios? Bueno, acá tenemos que recurrir un poco a las herramientas estadísticas, ¿sí? No vamos a hacer cálculos, pero simplemente nos vamos a quedar con la idea principal. En un análisis de escenarios, que también se practica para presupuestos, ¿sí? De hecho, lo practicamos siempre que hagamos futurismo. Se determinan algunos escenarios. Por ejemplo, ¿sí?, acá estamos hablando de escenario pesimista, un escenario optimista y un escenario normal o posible. Para cada uno de esos escenarios definimos un BAN. ¿De dónde surge ese BAN? Bueno, previamente hicimos un flujo de fondos proyectados para cada uno de esos escenarios y bajo cada uno de esos escenarios, esos fueron el valor que arrojó el BAN en cada uno. A cada uno de esos escenarios le tenemos que asignar una probabilidad. Y luego determinaremos el BAN esperado. El BAN esperado no es ni más ni menos que la ponderación de cada uno de los BAN de cada escenario, por la probabilidad. ¿Sí? Bueno, los cálculos están en Excel y eso lo pueden verificar. Es decir, ¿de dónde surge ese BAN esperado de 1200? De ser 1000 por 0,30, más 1500 por 0,40, más 3000 por 0,30. Entonces, el BAN esperado de ese proyecto sería de 1200, con un desvío de 1568. ¿Qué sería el desvío? El desvío tiene que ver con la dispersión de los resultados en relación, es decir, la dispersión de los resultados en función de esta media. Es decir, determinamos que 1200 sería el BAN esperado, pero hay un desvío de 1568, es un poco alto en relación a todos los valores posibles que podría arrojar. Para verlo, si yo tuviese que comparar, siempre que hablamos de desvío, esto tiene que ver con riesgo. Ese riesgo es alto, bajo. Bueno, si lo comparamos con otro proyecto, no deberíamos comparar el desvío estándar, sino el coeficiente de variación, ese 1.3070. ¿Por qué? Porque ese coeficiente me da el riesgo, pero medido en términos unitarios. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacemos, ¿cómo llegamos a 1,30? Es el desvío estándar dividido el BAN esperado. Entonces eso nos dice que es 1,30. Si yo tuviera que comparar este proyecto con otro, y el otro tuviese un coeficiente de variación de 1,5, significa que ese proyecto de 1,5 es más riesgoso que este. ¿Sí? Y por último, otra herramienta que también podemos utilizar es el intervalo de confianza. ¿Qué era el intervalo de confianza? Bueno, eso tiene que ver, ahí ven la campana de Gauss a la izquierda, ¿sí?, donde teníamos la media y a la derecha e izquierda desvíos. Un desvío, dos desvíos, tres desvíos, con la probabilidad de ocurrencia que se dé dentro de ese parámetro. Sí, esos ya son herramientas estadísticas, algo que ya está predeterminado,
¿ok? Por ejemplo, acá en este caso, cuando hablamos de intervalo de confianza, es más o menos 2 desvíos. Es decir, ¿cómo interpretamos esos resultados? Que este proyecto, ¿sí?, puede estar entre negativo, puede rumbar entre 1937, negativo, y positivo 4337, con una probabilidad hablamos del 95 y algo por ciento, ¿sí? Esto está en la tabla, ya está definido, ¿sí? Podríamos quitar desvíos o agregar más desvíos y eso va a tener un porcentaje diferente de confianza, ¿sí? En este caso, que el resultado esté entre esos valores tiene aproximadamente un 95% de probabilidades. Como toda herramienta que tiene que ver con estadística, estamos hablando un poco de subjetividad, ¿verdad? Porque la probabilidad es de dónde surge. De una estimación subjetiva, ¿ok? Bien, esto fue un poco un pantallazo así general de las técnicas que vamos a utilizar para resolver nuestros ejercicios y los principales temas a tener presente, ¿ok? Cualquier duda me la canalizan vía foro, ¿ok? Adiós.